el hablante o emisor y la función emotiva o expresiva. La función emotiva o expresiva transmite información hacia otra persona con una actitud que da la impresión de una cierta emoción verdadera o falsa. Contiene un aspecto cognoscitivo, uno conativo y uno emotivo. Según Jacobson, la información que busca transmitir el hablante es de naturaleza emotiva. Un ejemplo de dicha función es, por ejemplo, saqué 10 en mi examen de matemáticas. Ahí expresa una emoción de felicidad, en la cual le hace transmitir a la persona dicha emoción con el sonido o gestos corporales. El oyente o receptor y la función conativa. El oyente es quien recibe el mensaje del hablante. Una función correspondiente es la función conativa. Si el oyente no produce un cambio en su conducta, no reacciona, no te contesta, quiere decir que no hay comunicación. Un ejemplo es cuando tú quieres iniciar una plática, le dices, hola, ¿cómo estás? Y el oyente se voltea, te ignora, eso es un ejemplo. Lo contrario de permanecer indiferente es hacer algo, y lo que se hacen son acciones. Lo conativo es lo relativo a la acción. La función conativa está siempre presente, porque siempre estará el oyente reaccionando al mensaje. Como ya habíamos dicho, lo conativo es también información, al igual que lo expresivo. Y en efecto, cuando a un oyente damos una orden, estamos transmitiéndole una especie de información sobre lo que debe hacer. El contexto y la función referencial. La función referencial es aquella en la que a través del lenguaje se informa algo a nivel cognoscitivo. Por esto también se le llama función cognoscitiva. Una de las características de la función referencial es que hace referente hacia el objetivo del mensaje, en el cual posee una porción de información emotiva y conativa. Debemos recordar que la función cognoscitiva es aquella en la que las oraciones pueden interpretarse siempre y cuando sean verdaderas o falsas, es decir, que no se sabe cuál es. También otra característica es que tiene relación con el factor del contexto. Dentro de la función referencial podemos utilizar oraciones ambiguas, las cuales tienen doble significado y el mensaje da a conocer el referente de este significado, como por ejemplo, el gato fue de gran ayuda la noche pasada. Dentro de esta oración podemos hacer referente a un gato que sería felino o a otro gato que se utiliza para arreglar las llantas de los autos. Estas son algunas de las características de la función referencial. El mensaje o la función poética. El mensaje es referido a algún contexto, es la información que le queremos transmitir a otra persona. Lo importante de la función poética es la forma en cómo lo decimos, en cómo lo organizamos para que pueda ser entendido. Es dicha preocupación por parte del hablante, de saber bien organizar el mensaje. Esto depende de las formas de combinar y de seleccionar las palabras adecuadas para que sean entendidas. Un ejemplo podría ser: cuando mires las estrellas, acuérdate de mí, porque en cada una de ellas hay un beso para ti. Dicha función poética es identificada por sus palabras organizadas y el sonido al expresarlas. El código y la función metalingüística. El código es el conjunto de símbolos que usamos al hablar, es decir, las letras, las palabras, etc. Por ejemplo, el inglés, el francés, el italiano, el mandarín, etc. Incluso dentro del mismo idioma hay diferentes dialectos que también son considerados códigos distintos. Las expresiones metalingüísticas son típicas de las situaciones de aprendizaje de idiomas, donde el alumno se la pasa preguntando por el significado de tal expresión
y el profesor las va aclarando, es decir, dialogan acerca del código mismo. El contacto y la función fática. Es evidente que para que exista una comunicación, el receptor y el emisor deben estar en contacto. Este no surge mágicamente, sino que surge a partir de acciones o sucesos que hayan efectuado estos dos interlocutores. Aparte de esto, llamaremos función fática a los distintos mensajes de inicio, interrupción y finalización dentro de la comunicación. Un ejemplo de inicio dentro de la función fática sería: oiga, ¿me escucha? O ajá. Estos sirven para dar inicio a una conversación, ya sea por teléfono o por cualquier canal. Después sigue la de interrupción, en la que serían sonidos efectuados para seguir manteniendo la conversación, como por ejemplo o sí, estar diciendo sí constantemente. Esos serían otros ejemplos. Por último, en el mensaje para terminar, es necesario decir, por ejemplo, debemos despedirnos, o tal vez hacer algún otro mensaje que indique la acción de despedirse con esta persona. Según los estudios de Jacobson, los niños son los que utilizan principalmente esta función, porque siempre ellos están dispuestos a comunicarse aun cuando no poseen información para el receptor. Esta función nos ayuda a mantener, iniciar y finalizar conversaciones con otras personas, fortaleciendo la estructura de la comunicación. A continuación, les presentaremos unos breves ejemplos acerca de las funciones lingüísticas. La función expresiva. La función expresiva expresa lo que en verdad quiere decir un emisor y un receptor. A continuación, les mostraremos un breve ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Como pudieron observar, el receptor transmite felicidad al contestar al emisor. Otro breve ejemplo podría ser: ¿cómo te fueron los exámenes? Ay, no sé, es que creo que reprobé todos. ¿En serio? El receptor transmite preocupación, angustia por sus calificaciones. Para finalizar, cabe mencionar que la función expresiva transmite un sentimiento, ya sea a través del receptor o del emisor. Función conativa. Existen dos tipos de oraciones importantes, que es la verbal y la de orden. Un ejemplo de la verbal puede ser este: Luis, ven para acá. Esto quiere decir que se refiere la verbal al nombre y a la acción que está transmitiendo. Un ejemplo de la de orden puede ser: siéntate ahora. Esto es una acción que, además de orden, quiere decir una obligación. Por eso se considera de orden. Para finalizar, como podrán ver en estos ejemplos, se atrae la atención del receptor. Dentro de la función representativa, un breve ejemplo sería: ayer le corté el pelo a mi perro. Bueno, dentro de esta oración hay dos principales características. Una en la que se representa de forma cognoscitiva, en la que no sabemos si fue cierto o fue falso lo que hicimos. Y otra es que nos referimos al contenido del mensaje. ¿Cuál es? Es que le cortamos el pelo a nuestro perro. Bueno, dentro de este ejemplo podemos darnos cuenta de cómo se aplica la función representativa y también que la conocemos como cognoscitiva. Como mencioné anteriormente, la función poética embellece el mensaje. A continuación les expresaré un breve ejemplo acerca de un poema. Pero más me encanta el silencio que se siente ahora a tu lado. Dicho ejemplo transmite un sentimiento amoroso.
Otro dato importante es la diferencia de la función referencial. Esta se enfoca en el contenido y en cambio la función poética se enfoca en la forma del mensaje, de transmitir el mensaje. Para finalizar, la función poética utiliza metáforas. Esto nos ayuda a dar sentido al mensaje. Código metalingüístico. El código metalingüístico es el que se encarga de preguntar el significado. Unos ejemplos podría ser el diccionario. ¿Por qué el diccionario? Porque nos transmite el significado real de la palabra. Algunos significados podría ser por ejemplo, el significado de camión. En el diccionario nos dice que es un vehículo grande, y potente de 4 o más ruedas. Otro significado podría ser la llanta, que es una pieza circular de metal de una rueda. Para terminar, como podrán ver en estos ejemplos, se utiliza el código metalingüístico. Dentro de la función fática, un ejemplo muy reconocido es cuando dos personas hablan por teléfono. En este caso, el emisor es el que inicia la conversación. La inicia con oraciones como hola, ¿cómo estás? O ¿cómo te va? O por ejemplo, ¿estás ahí? Esos son factores que inician una conversación. Entonces, estas las recibe el receptor, que después responde hacia las directas del emisor, y ahí ya se va formando una conversación en la que no se interrumpe la comunicación, como por ejemplo, sí, estoy muy bien, o ajá, ah, ok, o poder estar diciendo sí muchas veces. Eso es lo que mantiene una conversación. Al finalizar, uno de los dos interlocutores, puede ser o el emisor o el receptor, son los que finalizan. Pueden decir adiós, muy bien, nos vemos hasta luego. O también puede ser nos volvemos a ver, o por ejemplo puede ser hasta la vista o algo así. Pero lo que tienen es que finalizan, mantienen e inician una conversación dentro de la comunicación.